Hola amigos, buenas noches. Soy Christopher Rábago, fundador de Innovación en Asesoría Patrimonial. Y pues bueno, como anunciamos, queremos tener en este momento nuestro evento de formas de pensión y la modalidad 40. Quisimos hacerlo así, pues para hacerlo un poco diferente, un poquito más dinámico, pero siempre siendo puntuales con la información y pues manejando lo que pues para todos debería ser fundamental tener conocimiento sobre estos temas para tener siempre una buena planeación para nuestro retiro. Entonces pues bueno, esperamos ahorita que se empiece a conectar un poquito más las personas, pero bueno, vamos iniciando la plática. Como todos sabemos, aquí en México tenemos dos regímenes o dos formas de pensión. Tenemos lo que fue la ley del 1973, que estuvo vigente hasta el 97 y a partir de ahí entran las AFORES y es una nueva forma de pensión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Pues bueno, empezaré por la última, que es la de las AFORES, que es la ley del 97. Como todos sabemos, pues bueno, para las personas que empezamos a trabajar a partir del 1 de julio de 1997, nos aplica esta que se le llama también la nueva ley. ¿Qué necesitamos para esta nueva ley? Pues bueno, en este caso es nuestro dinero, una parte de nuestro salario se está yendo para crear un fondo para nuestro retiro. En este caso se va a las AFORES, que son quienes lo administran, lo invierten, genera rendimiento y pues también como nos lo guardan y lo están ahí acumulando. Entonces, ¿cuánto es lo que estamos enviando de lo que ganamos a la AFORE? Es el 6.5% de nuestro salario, es lo que se está yendo a nuestra AFORE. Entonces, matemáticamente, en la mayoría de los ejercicios que se hacen, pues ya se sabe que en promedio las personas se estarán pensionando aproximadamente con un 30% del salario con el que estaban cotizando. De ese 6.5% que se va, el 5.15% lo aporta el patrón, el 1.125% lo aporta el trabajador y el gobierno federal aporta el 0.225%. Eso es nada más para comentarles cómo se desglosa lo que de lo que ganamos se va a nuestra FORE. Entonces, con este ejercicio, por poner un ejemplo, si una persona gana 10,000 pesos, pues bueno, si el 6.5% se va a la FORE, quiere decir que se están yendo 650 pesos al mes. Entonces, al año, me faltó calcular esta parte, esos 650 al año quiere decir que son 7,800 pesos lo que se está yendo a la FORE. Si multiplicamos eso por, digamos, 30 años que trabaje la persona, quiere decir que aproximadamente, si siempre ganara lo mismo, esos 10,000 pesos al mes, esa persona aportaría a su Afore 234,000 pesos. Ya más los rendimientos y todo, pues ya cambian las cantidades, pero pues es un aproximado. En este caso, ¿cuánto necesita una persona para tener un retiro como lo planea? Existe una fórmula que les quiero compartir que funciona, digamos, para cualquier pensión, ya sea por medio de la Afore o si nosotros queremos con nuestros propios recursos acumular y pensionarnos, así se puede calcular. Vamos a poner un ejemplo de una persona que tiene 40 años y se quiere retirar a los 65. Quiere decir que para retirarse le faltan 25 años. Si consideramos que la esperanza promedio aquí en México es de 78 años, y nos queremos pensionar a los 65, son 13 años los que estaríamos pensionados. Entonces, queremos calcular cuánto necesitamos para vivir esos 13 años. Pues bueno, supongamos que la persona quiere 20,000 pesos mensuales. Multiplicamos los 20,000 pesos mensuales por 12 meses son 240,000, por 13 años son 3,120,000. Esa cantidad que nos da es lo que necesitaría la persona a los 65 años para pensionarse con 20,000 pesos mensuales. En este caso se calcula hasta los 78, que es el promedio. Personas viven más, personas viven menos, pero más o menos es el promedio que se maneja. Entonces, 3 millones sería una cantidad idónea para esa persona pensionarse con 20,000 pesos al mes. Es un ejemplo. Más o menos aplica igual para las AFORES.
dependiendo de la forma de pensión. Ahorita se los voy a mencionar, pero es una fórmula muy buena para que nos pongamos, digamos, nuestra meta de ahorro para el retiro. Ya esa cantidad se divide entre los años que nos falten para retirarnos. Por ejemplo, a esa persona le faltarían 25 años. Bueno, continuando con esta parte de la ley del IMSS, tenemos para pensionarnos, necesitamos mínimo 60 años, necesitamos estar dados de baja del régimen obligatorio, o sea, no estar trabajando para un patrón, y necesitamos 1,250 semanas cotizadas. Esos son los requisitos para podernos retirar por medio de la Afore. Y dentro de la misma Afore existen, tres formas en las que nos podemos pensionar. Una se llama renta vitalicia. Esto se hace por medio de una aseguradora que el IMSS determina. Eso va a depender, como en todos, depende del fondo que tengamos. Se calcula y es una renta, como lo dice su nombre, de por vida. Se calcula, se da la mensualidad y ya de por vida se le entrega a la persona. La otra se llama retiro programado. El retiro programado es por medio de la Afore. También depende de la cantidad que tenga la persona, pero la diferencia es que se recibe una pensión hasta que se agoten los recursos. Entonces ahí depende también de los rendimientos, porque la Afore sigue trabajando los recursos, pero ahí sí se puede llegar a agotar. La diferencia entre renta vitalicia y el retiro programado es eso, que el retiro programado se puede agotar y la renta vitalicia es una garantía de por vida. La tercera se llama pensión garantizada. Esto es para las personas que sí llegaron a las 1,250 semanas, pero no alcanzan a tener una pensión suficiente. Entonces, en este caso, el gobierno les otorga un mínimo de pensión que oscila más o menos sobre los 3,289 pesos. Ese es el mínimo que se está manejando para pensión garantizada. Entonces, eso es en cuanto a las Afores, o esta forma de pensión de la ley del 97. En resumen, eso es para las personas que del 97 empezaron a trabajar para acá, y se pensiona de acuerdo a lo que se acumule durante su vida productiva, con lo que se aporta, que es el 6.5%, más hay muchas personas pues que les gusta y aportan adicional a su Afore, buscando mejorar su pensión. Ok, hasta ahí la ley del 97. La otra que mencionaba, pues la ley anterior, o ley del IMSS del 73, para las personas que trabajaban antes del 1 de julio del 97. Entonces, ahí es diferente la forma de pensión. Ahí piden como mínimo 500 semanas cotizadas, piden igual no estar en el régimen obligatorio, tener mínimo 60 años, aunque aquí varía la pensión, entre más edad tiene, le dan un poquito más, de los 60 a los 65 va subiendo cada año un 5% lo que se le otorga de pensión. Y bueno, obviamente tener conservación de sus derechos, el que pueda, que cumpla los requisitos para cumplir la pensión. Y su cálculo sería en base a los últimos 5 años que tenga trabajados o cotizando. En base a eso se le calcula su pensión. O sea, toman en cuenta los últimos 5 años, cuánto estuvo cotizando, y en base a eso se calcula, y de acuerdo a sus semanas cotizadas es como se calcula la mensualidad. Entonces ahí la ventaja es que sí, las personas pueden aspirar a pensionarse aproximadamente con el 95%, si es a los 60 años es con el 75% de esos últimos 5 años cotizados, y dependiendo también de las semanas que hayan tenido. Partiendo de ahí, de la ley del IMSS del 73, existe la modalidad 40, porque bueno, está previsto en la ley qué pasa con las personas que pierden su trabajo a los 50 años, a los 55, y no vuelven a trabajar para el IMSS. En este caso existe la modalidad 40, que también es una forma también de mejorar la pensión, pero en ese caso la persona, al no estar en el régimen obligatorio, tiene la oportunidad de estar aportando en el régimen voluntario, estar aportando en el IMSS. La persona decide con qué salario quiere estar aportando. Entonces, bajo este esquema, el costo es aproximadamente el 10.75% del salario con el que esté cotizando.
Entonces, es una muy buena, bueno, saludos Alberto, es una muy buena opción, sobre todo para que las personas busquen una mejor forma de pensión, porque por los últimos 5 años da la oportunidad a que tengamos un salario más arriba y sobre eso se nos calcula la pensión. Entonces existen estrategias para utilizar esta modalidad 40 para que tengamos una mejora en nuestra pensión. Entonces, resumiendo esta parte del IMSS 73, entonces, de requisitos 60 años, no está en el régimen obligatorio, mínimo 500 semanas cotizadas y entre más semanas tenemos mayor pensión, tener la conservación de derechos y nos van a calcular la pensión de acuerdo a los últimos 5 años cotizados. Y bueno, lo que mencionamos en la modalidad 40 es no estar trabajando en el régimen obligatorio y poder subir nuestro salario o estar en el régimen voluntario, estar aportando para estar con un salario dado de alta en el IMSS. Y si nosotros lo elegimos y son los últimos 5 años, pues bueno, nosotros podemos determinar cuánto sería nuestra pensión. Pero eso es únicamente para las personas que cotizaron del 97 o del 1 de julio del 97 para atrás. Entonces, pues bueno, esta es la información básica. Nosotros contamos con estrategias para cada una de las formas de pensión. Si estás en el régimen o en la ley del IMSS del 97, podemos ayudarte a que tengas una mejor pensión por medio del Afore. Si estás en la ley anterior, también podemos ayudarte a que logres una pensión mejor por medio de esta modalidad 40. Entonces, pues bueno, hasta aquí es todo. Como les comenté, quería hacerlo algo breve, algo muy conciso, pero con información básica que sería muy bueno que todos manejáramos. Les envío un saludo afectuoso a todos, que estén muy bien y que tengan un excelente viernes. Saludos a todos.